Buenos días, ante todo. Muchas gracias por estar presentes. Ok, vamos a hablar un poco sobre la etiopatogenia de fibromialgia y primero mencionar, es de alta prevalencia, ¿sí? Los estudios epidemiológicos mencionan más o menos un 5%, 6% de prevalencia de fibromialgia. Solo con comparación, artritis reumatoide es 0.5 a 1% de la población mundial, ¿sí? 0.5 a 1%, uno de cada 100. Fibromialgia es 5% a 6%. Sin embargo, los mismos estudios epidemiológicos que han sido hechos en el mundo nórdico mencionan que hay un gran subdiagnóstico de dos ámbitos, el que dice el subdiagnóstico para abajo y el subdiagnóstico para arriba. Subdiagnóstico para abajo, los que no creen en la existencia de fibromialgia. Dicen, son esas mujeres locas que no quieren trabajar, ¿no? Ese es un entendido bien clásico de los médicos a veces, y por lo tanto no diagnostican fibromialgia. Otros que se les pasa el diagnóstico, ¿sí? Pero hay otro el subdiagnóstico para arriba. ¿Por qué? Son mujeres que tienen dolor persistente, repetitivo, van a un médico internista, no le encuentra nada, le da un analgésico, antiinflamatorio, va a otro, le da un relajante muscular, no mejora, entonces le pide serología, le pide un factor reumatoideo y le sale positivo y dicen, tiene artritis reumatoidea, ¿sí? Acuérdense, la prevalencia de factor reumatoideo positivo en la comunidad sin enfermedad está entre 5 a 10%. De tal manera que a título bajo el factor reumatoideo es muy prevalente en personas sanas. Y si hablamos de antinuclear, la cosa empeora más. Al título de ilusión que se usa en Perú, 1 en 40, la positividad es hasta 20% de la población normal tiene antinuclear positivo, a título bajo. Entonces, si tiene dolor, no mejora, no articular, y le sale un antinuclear positivo, dicen tiene lupus, y empiezan la terapia. Entonces están en el subdiagnóstico hacia arriba, están puestos con otro diagnóstico, ¿ok? Entonces, lo que calculan los epidemiólogos en los Estados Unidos es de que eso es 2 a 3 veces la prevalencia, la real, y eso estamos hablando de más o menos 10-15%, lo cual es un montón de gente, ¿sí? De hecho, que está aumentando la prevalencia de fibromialgia, ahora ustedes van a ver más o menos por qué, ¿ok? Es muy difícil fibromialgia y desde ya el Journal of Rheumatology, que es la segunda revista en importancia en el mundo en reumatología, sacó un fascículo dirigido a fibromialgia hace más de 40 años, solamente dedicado a fibromialgia. Lo que el editor decía en el editorial de ese capítulo, de ese fascículo, decía que fibromialgia es una enfermedad que en el futuro va a ser demasiado problema, lo cual se está cumpliendo, ¿sí? Y es problema por varias razones. Primero que es muy compleja en su etiopatogenia, tiene genes implicados. Acuérdense que hay genes que determinan personalidad, ¿sí? Son muy epigenéticamente modificables, pero hay genes de personalidad. Segundo, hay genes que tienen que ver con la percepción del dolor. El dolor también está codificado genéticamente a través de genes que regulan, por ejemplo, la activación, desactivación de neurotransmisores o de enzimas que degradan neurotransmisores. Y eso le permite al sistema tener capacidad de percibir más dolor o menos dolor. Y eso ya no es tan epigenéticamente determinado como lo es la parte de la personalidad, ¿no? Ahora, la personalidad también tiene genes, pero también está muy fuertemente modificada por factores epigenéticos. Un niño puede nacer con muy buenos genes de personalidad, de resiliencia, o sea, la capacidad de manejar los fenómenos, los problemas emocionales, ¿sí? Pero nace en una familia que le tira abajo su autoestima, le tira abajo su resiliencia. Por ejemplo, un padre o una madre que le dice, este muchacho no sirve para nada. A un niño pequeño, cuyo centro de atención es su papá, su mamá, que el papá, mamá le diga que no sirve para nada, se la cree. Realmente se la cree, ¿no es cierto? Y entonces empieza ese declive de la resiliencia que, si no tiene genes muy buenos para resiliencia, va a caer en esa trampa y va a perder esa resiliencia con la cual nació. O puede ser al revés. Un niño que tiene bajos genes de resiliencia, no tiene muy buenos genes, pero se forma en una familia que le sube la autoestima, ¿sí? Le da estímulos positivos, lo apoya, lo eleva en su autoestima y va a tener una buena resiliencia a pesar de que nació con genes
de baja resiliencia. Entonces, la resiliencia es una parte también muy importante de este complejo, ¿sí? Otro lado tiene que ver cómo esta personalidad formada con esa resiliencia va a afrontar las situaciones de la vida diaria, cómo las afronta. Y eso es muy importante porque diferentes individuos con diferente resiliencia y diferente personalidad van a afrontar la misma situación en forma diferente, la misma situación mental en forma diferente, ¿no? Y esto tiene que ver también, la enfermedad, mucho con la percepción del dolor, y ahí vamos a hablar algo que el doctor Humérez probablemente va a consolidar, es la sensibilización central y sensibilización periférica, que es un evento muy importante en la patogenia de fibromialgia. El otro punto es el enfoque médico sin afrontamiento integral. Los médicos se van formando y se comenzó a formar especialidades, y las especialidades se dedican solo a su especialidad, ¿no? Y se forma la subespecialidad, y cada vez se va fragmentando más al humano, sin tener en cuenta que el humano es un ser integrado. No existe un ser fraccionado, es un ser integrado. Solo un minutito, discúlpeme. Anoche fui a dar una consulta a mi hermana, que tiene problemas cardíacos, ¿no? Y tuve la consulta en una clínica. Yo entré con mi hermana a la consulta, una doctora muy joven, y la mandaban, teóricamente, mi hermana ni sabía, pero la mandaban para que le hagan una evaluación, a ver si le quiere un marcapaso. Sí, entonces la doctora comenzó a preguntarle, sí, dígame, ¿usted cuándo se usó el último mapa? Allá. Entonces aquí está el mapa, ya, el mapa, sí, tiene una frecuencia baja, pero mire su frecuencia baja. Le dijo, doctora, pero yo me comenzó a poner así desde que falleció mi esposa hace 8 meses. Señora, dice, por favor, eso no tiene importancia. Eso vaya usted al psicólogo, al psiquiatra. El psiquiatra conversa en eso. A mí no. Yo tengo que decidir si usted me decide al marcapaso o no. Escucha, nos llamó la atención. Entonces le dice, sí, yo tengo mareos, pero dígame, señora, ¿su mareo es que usted le da vuelta a todo o usted se siente como va volando? No, le dice, pero doctora, lo que pasa es que yo me siento así más frecuente. No, señora, por favor, eso lo va al psiquiatra. Usted hable eso con el psiquiatra. A mí, dígame, ¿su mareo da vuelta o se siente? ¿No? Entonces, y así varias cosas que le iba cortando a mi hermana, que le quería contar algo del síntoma, pero no le dejaba. Aquí me ha mandado, señores, yo tengo 15 minutos para decidir usted si le ponemos o no marcapaso. Así que dime las cosas concretas. Entonces yo le digo, doctora, disculpe, yo soy doctor, soy médico, jefe de servicio de inmunorreumatología del hospital, Cayetano Heredia, y le digo que su consulta es pésima. Yo no puedo entender un profesional médico que atiende de esa manera. Primero, OMS dice 15 minutos para paciente continuador, pero no para paciente nuevo. Para usted es un paciente nuevo. O sea, no son 15 minutos. Y además, por menos de que sean 15 o 20 minutos, esa es una forma de tratar a un paciente. No la dejó hablar, mi hermana. Y usted no puede sacar una conclusión solamente de lo que dice el mapa y lo que usted quiera preguntar. No es así. El ser humano es integrado, ¿no? Y ese es un error frecuente en los médicos actualmente. La especialización, pero... Oh, ya. Gracias. Entonces, este enfoque médico sin un afrontamiento integral es un gran problema en la atención médica actual, ¿no? Otro problema es que no existen fármacos eficientes. No existe. Se han aprobado en FDA pregabalina, duloxetina, minacipram, ¿no es cierto?, para fibromialgia. Pero si ustedes ven los metaanálisis que dan base a la aprobación de FDA, se dan cuenta un pequeño detalle, o varios pequeños detalles. Primero, no son muchos estudios, son pocos estudios. Segundo, el tamaño de muestra no es grande. Actualmente los estudios son de 10.000 pacientes, 8.000 pacientes. No, estos son estudios pequeños. Y tercero, la diferencia entre el placebo y el producto es estadísticamente significativa, que me ha permitido dar la autorización, pero es marginal, la justa, se encuentra diferencia negativa. No es así, es así con el placebo. ¿Ok? Y eso es en estudios clínicos. Si ustedes lo llaman la vida real, usted sabe que en el estudio clínico, la vida real, hay un gran margen. La vida real no funcionan los fármacos para fibromialgia. ¿Ok? Y ese es un tremendo problema, porque los médicos están acostumbrados a solo manejar fármacos. Si no tienen fármacos, ¿qué hacen? No saben qué hacer, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas. Todo esto acá es la terapia médica. Este pedacito acá es fármacos. Todo lo demás es terapia no farmacológica. Pero si yo solo sé esto de acá, estoy en problemas. Porque cuando eso no funciona, no conozco esto de acá y no tengo herramientas para poder trabajar. ¿Sí? Entonces, eso se convierte en un problema serio
que no hay efectos, fármaco efectivo, y que hay fármacos que tienen bastante efecto colateral. A veces el paciente más sufre con el efecto colateral del fármaco que con la enfermedad. Entonces, un concepto hipocrático, el tratamiento no puede ser peor que la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces se convierte en un problema, ¿sí? Se convierte en un problema serio de diagnóstico y de manejo también. Y se ha convertido en un problema médico, pero además en problema laboral, inclusive problema legal. Si hay tiempo en las preguntas, podemos hablar un poquito del problema legal, que es bien serio en el Perú en este momento. ¿Ok? Entonces, es una enfermedad benigna desde el punto de vista que no produce muerte, deformaciones, etcétera, no da eso. Pero para nada es benigna desde que produce dolor crónico. Largo tiempo de dolor, insatisfacción, conflictos en la vida por el hecho de que tiene un dolor musculoesquelético generalizado. Cuando es localizado es peor todavía porque va a inducir a error del médico. Por ejemplo, dolor lumbar, cuando se focalicen con una lumbar, por ahí un médico le pide una resonancia que puede estar pequeño, prominencia, dice hernia del disco. Lo peor, y ahí empezó su más seria tragedia, porque además del dolor que tiene por la fibromialgia se añade el dolor de la neurocirugía, que no es cualquier cosa, y el paciente entra en un círculo de mucho dolor, muy difícil de salir luego. ¿Sí? Decía que es prevalente, mayormente en mujeres, más en mujeres que en hombres, en una relación 6, 9, 2, 9, 10 a 1, ¿ok? Sobre todo mujer joven, el grupo etario más afectado, tiene mucho que ver con los ciclos del sueño, ¿sí? Muy importante su relación con los ciclos de sueño, y fue detectada muy tempranamente la relación con los ciclos de sueño desde que se empieza a describir fibromialgia a inicio de los años 1900. Inicio de los 1900 se describe fibromialgia y desde entonces hasta el momento actual ha recibido varios nombres. ¿Sí? Y hay una cosa muy interesante que no sé si un tiempecito va a tomar para eso. En un momento se le llamó la enfermedad del amor. ¿Sí? ¿Por qué se llamó la enfermedad del amor? Esto lo sacaron los epidemiólogos en los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasaba? Venía la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, tremendo incremento de fibromialgia. Luego años, pasa. Segunda Guerra Mundial, incremento de fibromialgia, luego pasa. Viene la guerra de Vietnam, tremendo incremento de fibromialgia, luego tiene que disminuir. ¿No? Entonces los epidemiólogos decían, ¿qué relación hay entre guerra mundial y fibromialgia? No tienen la explicación exacta, pero ellos plantean hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? A la guerra mundial antiguamente solo iban varones. Mujeres van ya en la guerra del Golfo, pero las guerras anteriores solo iban mujeres, hombres. Las mujeres se quedaban en los Estados Unidos. En la guerra muchos morían, otros quedaban invalidados, y sobre todo en Vietnam se quedaron al otro lado. Se encontraron su vietnamita y un norteamericano que encuentra una vietnamita, no la suelta, ¿no es cierto? Porque por la cultura oriental, la vietnamita, la mujer oriental que mantiene la cultura oriental para su pareja, ¿sí? Y su finalidad de vida es darle satisfacción a su pareja. Entonces un gringo norteamericano que vive con una mujer, si comes, come, ¿qué problema? ¿No? La mujer moderna norteamericana. Va a Vietnam, donde conoce una vietnamita que muere para hacerlo feliz, se queda al otro lado. ¿No? Entonces, ¿qué pasó? Las mujeres se quedaron solas, ¿no? En los Estados Unidos. Tenían dos posibilidades. O se conseguía el reemplazo, un opción, o se quedaban a vestir santos. Todas las que se quedaban a vestir santos desarrollaron fibromialgia. Por eso le llamaron la enfermedad del amor, que se mantuvo mucho tiempo hasta que se acuña el término de fibromialgia por la parte más sintomática, ¿no es cierto? Entonces, tiene mucho que ver con la parte de la relación de pareja. Definitivamente, la gran mayoría de fibromialgia tiene problemas de relación de pareja en un país y en un mundo donde la relación de pareja está en crisis. Si ustedes ven, la frecuencia de divorcios en el Perú está así, subiendo drásticamente. Y más aún, si ustedes preguntan, muchas mujeres no están divorciadas, pero no tienen vida conyugal. Mantienen la pareja por la sociedad, por el colegio, la universidad, los hijos, la familia, pero no tienen vida conyugal. Entonces la relación de pareja está en bastante crisis actualmente y esa es una de las principales causas de fibromialgia. ¿Ok? Entonces, tiene que ver con una personalidad premórbida. No es que toda mujer que se queda sin pareja va a ser fibromialgia, no es así. Tiene que haber una personalidad premórbida, ¿ok? Que ahorita la vamos a definir, ¿ok? Tiene que ver con la relación familiar. Existe ascendencia familiar. Acuérdense que hay transmisión de información de padres a hijos, ¿sí?
Si sigue la ley de Mendel, se llama herencia. Pero si no sigue la ley de Mendel, es una cosa epidemiológica, se le llama ascendencia familiar. O sea, si la mamá tiene fibromialgia, la hija mujer tiene alta chance de desarrollar fibromialgia. O quien haga la figura materna. Puede ser la mamá o quien haga la figura materna. ¿Ok? Tiene alta chance. El riesgo relativo es 8. 8 es un riesgo relativo muy alto. ¿Sí? O sea, si una niña crece en un hogar donde la mamá tiene fibromialgia, el riesgo de que ella tenga fibromialgia es muy alto. Y eso hace que, si no se maneja la fibromialgia, hace que se perpetúe en el tiempo y va incrementándose en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque va sucediendo eso, si no se maneja el problema. Y si no se lo ve integralmente, no se va a manejar el problema. La mujer va a seguir con fibromialgia yendo médico a médico hasta que alguien le diga qué cosa es lo que tiene y cómo se va a tratar de solucionar. ¿Ok? Se ha buscado la parte genómica, ¿ok? Para fibromialgia y se han encontrado algunas disparidades en algunos genes que tienen que ver con la expresión de neurotransmisores, ¿no? El gen COMT, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con el metabolismo de los neurotransmisores, los genes que codifican la sustancia P, que tiene que ver con la percepción del dolor, tanto periférica como central, ¿no? Con algunos otros neurotransmisores como serotonina o dopamina. Sin embargo, no hay esas discrepancias es suficiente como para explicar que este tiene una fibromialgia. Por lo tanto, genómico no es. ¿Sí? Si no es genómico, ¿cómo es? Por influencia del medio ambiente, de la mamá, ¿no es cierto? Clínicamente, como le digo, es bien complicado. La mujer, frecuentemente, el síntoma más frecuente que tenemos nosotros cuando llega el paciente es: me duele todo. Le duele todo, la columna, la espalda, la cadera, la rodilla, los brazos, los codos, todo le duele. Es lo que dice la mujer usualmente: me duele todo. ¿Sí? Entonces, y tiene que ver con lo que vamos a ver ahorita, los puntos que están localizados. Si es más bien localizado el dolor, hay problemas, porque a veces se hacen operar por gusto, o a veces tienen dolor en los puntos que vamos a ver acá en la región precordial, y creen que es un infarto, van a la emergencia, todo hiperventilando, y si encuentran un buen médico, les va a solucionar el problema poniendo una bolsita en la boca y tranquilizándola. Pero si no es así, de repente termina hospitalizada en cuidados intensivos y el infarto le va a dar cuando vea la cuenta, ¿no? Entonces, es, digamos, problemático el punto de vista del dolor localizado, porque a veces es muy... Acuérdense que una personalidad que vamos a ver tipo A. Despertar cansado es característico, vamos a ver que tiene que ver con los ciclos del sueño, por lo tanto, si no tiene fase profunda del sueño, va a tener dolor al momento de levantarse, sobre todo, lo que se llama cansancio fácil. La mujer dice: doctor, yo antes trabajaba hasta las 5 o 6 de la tarde en la oficina, me iba a mi casa, veía las tareas con los chicos hasta las 7, 8, llevaba a mi esposa a las 8, comíamos, veíamos un poquito de televisión, nos íbamos a dormir tranquilos, ¿ok? Ahora, llega a las 3 de la tarde, ya no doy, solo quiero sentarme, porque ya no doy, ¿sí? Bien frecuente, el cansancio fácil. Y las sensaciones anormales que vamos a ver, que tienen que ver con la sensibilización central, que vamos a hablar en un minuto. Hay al examen físico una fase que es característica, que solo un buen internista lo detecta, ¿sí? Acuérdense de la expresión corporal. La expresión corporal está dada por mi yo interno. El límbico, el troncal, es el que da la expresión corporal. Si nosotros sabemos leer la expresión corporal, hacemos un diagnóstico de fibromialgia cuando el paciente pasa la puerta, automático, ¿no? Entonces, la expresión corporal es muy importante, la fase es característica. Hay lo que se llaman los puntos en gatillo en el examen, son 18, 11, los 18 hacen diagnóstico de fibromialgia, según los criterios diagnósticos. Los criterios diagnósticos son, bueno, algo que se ha establecido, pero no son tan importantes, pero, y características: no hay inflamación articular. Al examen auxiliares todo es negativo. Y el paciente usualmente se molesta porque todo es negativo. ¿Por qué? Porque ya gastó un montón de dinero. Un médico le mandó una electromiografía normal, otro le mandó una gamografía normal, otro le mandó otra radiografía, está normal, otro todo el perfil metabólico está normal. Todo normal, ¿sí? Entonces se incomoda cuando uno le dice que todo está normal. Dice: ya, pero usted ya sé que todo está normal, pero a mí me duele. ¿Por qué me duele? ¿Cómo puede ayudarme? ¿Cierto? Uy, se me pasó muy rápido. Se quedó pegado. Ok, estamos aquí. No sé por qué se pasó tan rápido esto. Ya, estamos aquí, todavía esto falta. ¿Cómo se pasó tan rápido? Bueno, como le digo, tiene que ver con personalidad. Los humanos, cada uno tiene una personalidad diferente, pero si queremos dividir el humano en dos grupos,
Tenemos la persona tipo B, la persona del pícnico, famélico, persona tranquila, pausada, disfruta la vida, sabe ver las cosas buenas de la vida, ¿no? No se preocupa demasiado, no es demasiado exigente, ¿no? Vive feliz. En cambio, la persona tipo A es todo lo contrario, es la persona detallista, en su casa tiene todo limpiecito, un orden perfecto, ¿no? Exigente, es la que buscan los empresarios para el gerente, ¿no? Él exige a sí misma, exige a los demás, es el investigador, el banquero, es el que busca hacer cosas, siempre está ocupado, quiere manejar varias cosas, quiere manejarlos a todos, es la persona tipo A, ¿sí? Cada uno tiene su ventaja, ¿sí? Persona tipo B vive feliz, no le va a dar infarto, no le va a dar migraña, nada de eso. Pero su desventaja no va a progresar, ¿sí? Está contenta en lo que le quede, si no hay alguien que le esté empujando atrás, no avanza, ¿sí? En cambio, la persona tipo A es todo lo contrario, es la que avanza, la que progresa, tiene un carro, una casa, quiere carro más fino, más caro, más casa, más grande, ¿no? Es la que avanza, la que progresa, pero tiene problemas. Va a tener infarto, va a tener ACV, tiene úlcera péptica, etcétera, etcétera, por su forma de ser, ¿no? Su personalidad. Entonces, fibromialgia es netamente una enfermedad personal tipo A, ¿ok? Netamente, la perfeccionista, la detallista, la exigente, ¿no? Tiene que ver con ciclo del sueño, por supuesto. Algo le pasó, ya, aquí está, ¿no? Los sueños son, no es que uno duerme y despierta al día siguiente, sino que tiene una serie de fases que el doctor Humérez probablemente nos va a detallar mejor, ¿no? Pero hay una fase más profunda en la cual todo el sistema musculoesquelético se desconecta del control del cerebro. Cuando uno está descansando, leyendo un libro, por ejemplo, ¿sí? Tiene que estar todo conectado, porque cuando comienza a entrar en fase de sueño, la fase más superficial del sueño comienza a soltarse, ¿no? ¡Proc! Se le cae el libro, ¿sí? Está comenzando a entrar en la fase del sueño. La fase más profunda es donde hay una desconexión total entre el sistema musculoesquelético y el cerebro. Y el sistema musculoesquelético descansa, ¿sí? Ese es el sueño, ¿ok? Y los eventos de la vida diaria. Todos los días estamos teniendo cosas positivas, gratificantes, placenteras, y cosas negativas, no gratificantes, no placenteras, y mantenemos un equilibrio entre eso, y mantenemos la que se llama la homeostasis, la conducta, ¿ok? Pero ¿qué pasa? En determinados momentos de la vida, sobre todo esto sucede en mujeres, ¿ok? Comienzan a sentir que lo negativo, lo no gratificante, lo no placentero, está ocupando un mayor espacio en su vida, ¿ok? Algo le pasa a esto. Ya. Y pierden esa homeostasis y entran en una condición que se llama estrés, ¿ok? Pero hay un problema. Cuando sucede estrés en esta personalidad tipo A, ellos hacen un mecanismo muy peculiar. Bloquean la fase profunda del sueño, ¿sí? Cuando esto sucede un día no pasa nada, una semana no pasa nada, pero cuando comienza a ser persistente, repetitivo, el paciente tiene problemas. ¿Cuál es el problema que se ocasiona con esta mutilación sucesiva de la fase profunda del sueño? Fibromialgia. Esa es la fibromialgia, una enfermedad que tiene que ver con la personalidad del individuo, cómo esa personalidad maneja la situación en la vida diaria y la mutilación sostenida de la fase profunda del sueño. ¿Sí? Esta mutilación sostenida va a originar una disfunción de todo el sistema autonómico central y periférico que va a llevar a esta condición llamada la sensibilización central, que es muy problemática. ¿Ok? La sensibilización central es la que da toda la semiología del paciente con fibromialgia. ¿Sí? Esa es la transmisión de señal que el doctor Humérez probablemente nos va a explicar con mucho más detalle, ¿no? Pero la idea es la siguiente. El nervio periférico, yo hago una señal acá, hago un estímulo físico, se convierte en estímulo químico, luego es eléctrico, viaja por el nervio periférico, segunda neurona, entra al medio espinal y sube hacia dos ramas, una que va a la región cortical y otra que va a la región troncal, ¿no? Para lo autonómico, para la percepción, la señal, ¿ok? Sí, pero hay un pequeño detalle, la transmisión es directa, ¿sí? Hay un empate entre la primera y segunda neurona aquí, en el ganglio entre la primera y segunda neurona de la médula espinal, ¿sí? Por lo cual se conecta acá, pero sin contacto, pasa hacia el asta anterior y sube hacia la región troncal para todo lo autonómico y a la región cortical para la percepción, ¿ok? Y entonces ahí está el punto.
Aquí no hay contacto. Si no hay contacto, ¿cómo se transmite la señal? A través de neurotransmisores. Aquí está la primera neurona, segunda neurona, la señal viene así y va a tener que atravesar este espacio donde hay solo neurotransmisores, no hay contacto. ¿Ok? Y entonces esto va a modularse dependiendo de cuál es la personalidad del sujeto. Una personalidad tipo B, personalidad estable, personalidad feliz, tranquila, ¿sí? Va a tener principalmente neurotransmisores predominantes de tipo dopaminérgicos, colinérgicos, ¿ok? Estos neurotransmisores no transmiten todas las señales, sino que bloquean gran parte de las señales y solo pasa lo que tiene que ver con riesgo del tejido, ¿sí? Por lo tanto, están percibiendo lo correcto, lo que hay de riesgo para el tejido. Lo que no hay de riesgo, esas señales no pasan. Acuérdense, nosotros estamos percibiendo múltiples señales, ¿no es cierto? Térmicas, físicas, sonoras, múltiples señales. Y todas esas pasan por esa ruta. Pero, en este caso, es bloqueada gran parte de las señales que no son de importancia para el tejido y no llegan hacia la parte central. En una persona tipo A, una persona emocionalmente frágil, infeliz, exigente, siempre quiere más, nunca está feliz, siempre quiere más, ¿sí? Ya se ven reflejados muchos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Los neurotransmisores son básicamente adrenérgicos, ¿ok? Y estos neurotransmisores transmiten todas las señales, incluso las que no deberían estar transmitiendo. Y eso es lo que origina sensaciones raras. Por ejemplo, todas las mujeres en su etapa fértil tienen su regla, que se forma el endometrio, preparándose para la fecundación del óvulo, que llegue el óvulo fecundado, perdón, ¿no? Si no hay óvulo fecundado, ese endometrio ya no sirve, tiene que eliminarse para el siguiente ciclo, entonces produce prostaglandina F2 alfa, que produce contracción del núcleo uterino y se pierde el endometrio. Todas las mujeres lo tienen. La mayoría se pone su pañito, normal, ¿ok? Pero la mujer con fibromialgia, esa contracción del útero le duele, le produce dolor intenso, sensación de náuseas, de vómitos, ¿no? 2 días plantada en su cama por el dolor con sus antiinflamatorios, con sus analgésicos, ¿ok? ¿Por qué? Porque está percibiendo mucho la señal. Todos nosotros estamos, digamos, con movimientos en el colon. Todo el tiempo estamos con movimientos en el colon, ¿sí? Movimientos de sólidos, de fluidos, todo el tiempo. Y nadie siente nada. Pero la mujer con fibromialgia sí lo siente, ¿no es cierto? Y tiene dolor y le viene un pequeño espeño de diarreico, usualmente en la mañana, todo el día estamos muy bien, al día siguiente otra vez tiene dolor, tiene espeño de diarreico. Si se pone nerviosa, peleó con el esposo, le viene el dolor, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama eso? Colon irritable, ¿no es cierto? Y lo anterior, ¿cómo se llama? Dismenorrea, ¿no es cierto? ¿Sí? Y así como eso hay muchas cosas internas de exagerada percepción de señales de dolor, vejiga irritable, etcétera, migraña, ¿no? Pero también los estímulos externos, y eso es lo más problemático. Digamos, el esposo viene 8 de la noche, se alegra de ver a su señora, ¿no? Y la abraza fuerte, le da un apretón, ¿no es cierto? Una mujer normal siente placer de eso. Eso es placentero, ¿ok? Una mujer con fibromialgia no, siente dolor. La aprieta y le duele. No me apriete, me duele. Bueno, el esposo la primera vez pasa, la 10ª vez pasa, la 20ª vez la pasa, pero la 21 le dice, amorcito, no te puedes ni abrazar. Te duele, todo te duele, hay que ir al médico. ¿Por qué te duele? ¿Sí? Porque normalmente debería dar placer. ¿Sí? En la noche quieren tener relaciones. Le duele. ¡Ay, ay! El esposo, bueno, 1 vez, 10 veces. Anunciaba, le dice, amorcito, ¿qué pasa? No podemos tener relaciones. Todo te duele. ¿Sí? Porque está percibiendo las señales con mucha mayor intensidad de lo que debería estar percibiendo por la sensibilización central y periférica. Ese es el problema. ¿Se dan cuenta? Y eso va a ocasionar, como aquí la doctora Silvia nos va a decir, frecuentemente problemas en la relación de pareja, divorcios, frecuentemente terminan divorciadas o una relación que se mantiene pero con problemas, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que hay un montón de patologías asociadas con fibromialgia, depresión, colon irritable, migraña, fatiga crónica, alteración del sueño, dismenorrea, vejiga irritable, todas están asociadas a fibromialgia. ¿Por qué? Por la sensibilización central y periférica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de fibromialgia? Netamente clínico, no hay prueba de laboratorio que ayude.
hay cierto nivel de inflamación muy sutil que puede ser detectada por pruebas moleculares, por pruebas de medición de citoquinas, pero que no son de uso habitual, saldría demasiado caro de uso habitual, por lo tanto no se hacen, pero sí está descrito por si acaso, ¿sí? Entonces, importante, el diagnóstico tiene que ser clínico, y ahí viene el problema, ¿no? Que tiene que ser clínico el diagnóstico, ¿no? Y lo importante es descartar otras patologías que pueden verse en esos pacientes, ¿sí? Hay las dos formas, la forma de fibromialgia primaria, donde no hay otra condición que lo desencadene, y la forma de fibromialgia secundaria, que es secundaria a alguna otra patología, ¿no? Algunas enfermedades difusas del tejido conectivo, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lupus es una enfermedad de la mujer joven, ¿sí? Igual que fibromialgia. Pero el lupus hay el lupus del anciano, que es a partir de 50 años, se llama lupus del anciano, ¿no? El lupus manifiesta la clínica por el sistema inmune, produce gran cantidad de citoquinas proinflamatorias, ataques sobre el tejido, o sea, el sistema inmune es el que causa toda la semiología del paciente con lupus. Y en adulto mayor, ya su sistema inmune está en declive como cualquier parte de su cuerpo, ¿no es cierto? Y entonces es lo que se llama la inmunosenescencia, donde el sistema inmune ya no trabaja muy bien. Por lo tanto, si un paciente tiene lupus, adulto mayor, no va a tener toda la semiología del joven, ¿ok? Si no es un cuadro vago, donde hay dolor generalizado, decaimiento, alteración del sueño, que remeda fibromialgia. Entonces puede equivocarse y decir tiene fibromialgia, y unos meses después ya le aparece rash malar, todo el cuadro clínico típico, una confusión. ¿Por qué? Porque es muy parecido el cuadro, ¿sí? Las infecciones crónicas, ¿se acuerdan de tuberculosis? Produce la semiología por el sistema inmune. No es por el micobacterio, es por el sistema inmune. Digamos, el paciente con tuberculosis tiene bajo peso, ¿no es cierto? ¿Por qué bajo peso por tuberculosis? Micobacterium estará consumiendo todos nuestros nutrientes y nos hace bajar de peso. No, no es eso. Micobacterium es un germen de crecimiento lento, muy lento. Nunca podría consumir nuestros nutrientes como para hacer bajar de peso. ¿Por qué bajamos de peso? Por el sistema inmune, TNF-alfa. Antiguamente TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral tipo alfa, que se produce por la infección con tuberculosis, se le llamaba caquectina, ¿sí? Caquectina, que quiere decir que induce bajo peso. La caquectina, cuando se descubrió dónde estaba el gen que codifica TNF-alfa en el MHC de clase 3, ahí está el gen que lo codifica, ahí se le cambió y se le puso factor de necrosis tumoral tipo alfa, TNF-alfa, ¿sí? O sea, la baja de peso no es por micobacterium, es por el sistema inmune, ¿ok? La fiebre que tiene el paciente, ¿por qué es? ¿Porque el micobacterium llegó al centro de control de temperatura y eleva la temperatura? No. La fiebre es un mecanismo de defensa. ¿Por qué se producen? Por pirógenos endógenos. Interleuquina 1, interleuquina 6, TNF-alfa. Circulan, llegan al centro de control de temperatura en el cerebro y elevan la temperatura. O sea, la fiebre típica de tuberculosis no es por micobacterium, es por el sistema inmune, ¿no es cierto? La tos que tiene el paciente típicamente de tuberculosis. ¿Por qué es? ¿Por micobacterium? No. Micobacterium se está comiendo la terminación nerviosa del nervio en el alveolo pulmonar, el bronquiolo, no. Son las citoquinas proinflamatorias que produce el sistema. Ante el ataque contra la tuberculosis, produce citoquinas proinflamatorias que producen metabolitos, prostaglandinas, tromboxanas, activa el mastocito, libera histamina que irrita la terminación nerviosa y produce la tos, el reflujo de la tos, que es una ayuda para el micobacterio para diseminarse, ¿no es cierto? O sea, la tos, la fiebre, la baja de peso, característica de tuberculosis, no lo produce tuberculosis, sino el sistema inmune del huésped. Y un adulto mayor, su sistema inmune ya no trabaja tan bien, ya no va a tener tanta tos, tanta fiebre, ni tanta baja de peso. ¿Qué va a tener? Decaimiento, malestar, ¿no? A veces un poquito de fiebrecita, se toma una placa, lesión tuberculosa, ¿sí? Que puede confundir con tuberculosis, con fibromialgia, inicialmente. O el cáncer. El cáncer, acuérdense ustedes que es una enfermedad crónica. Tiene la fase de eliminación, la fase de equilibrio y la fase de escape, ¿sí? Todos nosotros probablemente estamos en la fase de equilibrio, o sea, todos tenemos células neoplásicas que nuestro sistema inmune los mantiene controladas, ¿sí? Pero esa es la fase de equilibrio. Por la caída de la eficiencia del sistema inmune contra una clona de células neoplásicas, se produce el escape, ¿no? Una clona de células neoplásicas comienza a replicarse libre, porque ya noqueó al sistema inmune, se replica libre y se ya recién ahí se diagnostica el cáncer, ¿no es cierto? Pero al final de la fase de equilibrio, hay algunas molestias que tiene el paciente que no definen cáncer, pero que ya dice que algo pasa. Comienza a tener decaimiento, malestar, se deprimen frecuentemente, ¿no? No quieren caminar, ¿no?
que es por el cáncer. Está en la fase equilibrio que ya está comenzando la fase escape. ¿Ok? Pero que se confunde con fibromialgia. ¿Ok? El médico le dice que tiene fibromialgia, que los ciclos de sueño, que la personalidad, y un mes después, ¡pum!, cáncer de estómago. ¿Qué le dicen al familiar? Sorry, me equivoqué. No, se meten en problemas. Por eso fibromialgia siempre es diagnóstico de descarte, ¿sí? Pero en el adulto mayor, el diagnóstico de descarte tiene que ser bien intenso. Primero, que no es prevalente en el adulto mayor, y segundo, que hay otras patologías que pueden simular fibromialgia, entonces hay que tener muy claro eso. Los puntos, los 18 puntos de fibromialgia, no quiero usar mucho tiempo en eso. El tratamiento, primero es explicar la enfermedad. Fármacos no funcionan. La única forma que un paciente con fibromialgia mejore es que entienda qué le está pasando. Los pacientes tienen dificultad para aceptar que su personalidad, su propio sistema cerebral le está causando todo el problema. Pero si ustedes le argumentan con esquemas, con información válida, el paciente llega un momento en que acepta que tiene fibromialgia, ¿ok? Que él mismo se está causando su personalidad está causando todo el problema, ¿ok? Es el primer paso. Luego, algo que yo llamo conversar con la almohada. No basta decir, ya, tengo fibromialgia, pero hay que modificar las cosas, ¿sí? Tiene que dejar de ser tan perfeccionista, tiene que cambiar de estilo, ¿no? Acuérdese, un gringo anglosajón nace con una personalidad y muere con esa personalidad. No hay forma de cambiarlo. Digamos, por poner un ejemplo bien simple. A un gringo anglosajón le enseñaron que un semáforo en la pista en rojo quiere decir no pasar. Llega con su carro, este rojo, para. Y no pasa hasta que le pongan verde. No pasa. Al peruano le enseñaron exactamente lo mismo. Rojo no pasar, verde pasar. El peruano llega, ve rojo, no hay carro, no hay policía, se pasa a lo roja. Y ojo, no le queda ningún sentimiento de culpa. Se siente normal, habiendo violado la principal regla del comportamiento urbano en el humano. ¿Sí? La viola la principal regla, pero no, siente normal, no pasó nada. ¿Sí? Se den cuenta, la personalidad del latinoamericano es muy laxa. ¿Sí? Y eso hay que aprovecharlo para lo bueno, ¿no es cierto? Si el paciente entiende qué le está pasando, puede lograr cambiar un poco su forma de ser. ¿Sí? No ser tan exigente. Nadie en el mundo ha muerto por suciedad, pero sí se ha muerto por extrema limpieza. ¿Sí? Linfomas en niños y asma, uno de los principales factores etiopatogénicos que incrementa en el mundo esa prevalencia es la teoría de la extrema limpieza, justamente, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si hay un poco de suciedad en su casa, no importa, déjela, nadie muere por suciedad, ¿no es cierto? Si no está ordenado, bueno, pues, si puede lo ordena, si no, no importa, no muere nadie porque esté desordenadas las cosas, ¿sí? Entonces, hay que enseñarle, miren, ¿qué pasa en una mujer, personalidad tipo A, tipo B primero, tipo B, ¿sí? Feliz. Viene su esposo con un ramo de flores, ¿ok? La mujer se deslumbra, brilla, ¿no es cierto? Lo pone en su florero, le toma fotos, se toma fotos con el esposo, lo pone en Facebook, en Instagram, por todos lados, feliz, un mes está feliz con su ramo de flores que le trajo su esposo. Personalidad tipo A, recibe las flores, qué bonita, le pone flores y se olvidó el asunto. ¿Sí? No disfruta eso. Eso es lo que tiene que cambiar, tiene que aprender a vivir. Cada experiencia tiene que ser placentera, buena o mala, todo nos enseña, por algo se hacen las cosas. Y hay que aprender a disfrutar cada una de las cosas que uno tiene y aprender a establecer una escala de valores. Ese es muy alterado el paciente de fibromialgia. ¿Sí? La gente se desvive por comprarse, por ejemplo, en Lima, ¿no? Se desviven por comprarse un carro 4x4. ¿Sí? Trabajan como locos, descuidan a la esposa, descuidan a los hijos por comprarse, trabajar en la clínica todo el día y comprarse una 4x4 o una casa de 500 metros cuadrados. ¿Sí? Pero dime una cosa, ¿para qué sirve una 4x4 en Lima? ¿Para qué sirve una 4x4 en Lima? No sirve para nada. Una 4x4 es para la selva, para la sierra, para subir montañas. Pero una 4x4 en Lima, qué idiotez, ¿para qué me sirve? ¿Se dan cuenta? Pero sin embargo, abandonó esposa, hijos, por comprarse la 4x4. Se vive exactamente igual en una casa de 200 de 500 metros. ¿Sí? Se da la misma hora un reloj de 5 soles que un reloj de $500. La misma hora da. ¿Se dan cuenta? Pero el humano hace eso. Cambia su escala de valores y trabaja como loco y descuida lo demás. ¿Quién la paga? La mujer, ¿no? Y si la mujer también trabaja, se exige así,
¿Quién es el pagano? Los hijos. Y ahí está de nuevo la siguiente generación de fibromialgia. Pues es importante manejarlo. Por eso varias terapias complementarias ayudan muchísimo. Ya, lo farmacológico ya todos lo conocen, no vamos a hablar de eso. ¿Sí? Ejercicios ayuda muchísimo. En la publicación ese que les digo hace 40 años que sacó el Journal of Hematology, hay un artículo que habla de un experimento que hicieron. Agarraron, no me acuerdo cuántas mujeres, un grupo de mujeres que hacían regularmente ejercicio y un grupo de mujeres que no hacían regularmente ejercicio. A las dos le inducen sueño artificial, le ponen un electroencefalograma en la cabeza. Iban viendo los ciclos del sueño. Cuando iba entrando en la fase profunda, le ponen una pequeña descarga eléctrica que no lo despierta, pero le mutila la fase profunda del sueño. ¿Sí? ¿No? Varias veces le hacen esto y la mujer que no hace regularmente ejercicio en una sesión, todas desarrollaron fibromialgia, síntomas de fibromialgia. ¿Ok? En las mujeres que hacían regularmente ejercicio, intentaron una vez, nada, 2, 3, 4, a la quinta pararon y no pudieron desarrollarle los síntomas de fibromialgia. Entonces ellos concluyen que el ejercicio algo hace que evite el desarrollo de fibromialgia. En ese momento no sabían. En el momento actual sí sabemos, ¿no es cierto? En el momento actual sabemos que el ejercicio induce la producción de una serie de metabolitos en el cerebro, ¿no? Por ejemplo, las endorfinas, que se les llama la hormona de felicidad también, que dan una sensación de bienestar. Lo que hace es dar sensación de bienestar. Entonces, es bueno hacer ejercicio para todo, ¿eh? Bueno hacer ejercicio para osteoporosis, para osteoartrosis, para diabetes, para hipertensión, para depresión, para cáncer, para todo es buen ejercicio. Y el humano no hace ejercicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se quiere. El que hace ejercicio regularmente es porque se quiere. El que no se quiere, ¿sí? No tengo tiempo, estoy muy ocupado, hoy día no, mañana sí, etcétera, etcétera. Siempre presenta excusas y al final no hace ejercicio. Cuando el ejercicio es tan importante para la vida del humano. Últimamente se está usando los derivados del cannabis que están dando muy buenos resultados ya en la Comunidad Económica Europea. Dentro de las normativas ya está uso de cannabis, derivado de cannabis, para el manejo de fibromialgia, que es uno de los que está aprobado en la Comunidad Económica Europea, ¿no? Y aquí también se está usando bastante y el resultado realmente es muy bueno con derivados de cannabis, ¿no? Entonces, hay otros fármacos que están en camino actualmente que son bastante buenos, ¿sí? Bueno, hasta ahí creo que llega la exposición.